Buenos días. Sean bienvenidos al Congreso de Escuela Austriaca 2018. Mi nombre es Agustín Navarro y voy a estar moderando esta mesa, este primer panel. Cumpliendo con lo establecido, van a ser 15 minutos de exposición, 5 minutos para preguntas. Así que vamos adelante, ¿sí? El primer panel es Alberto Ramón Altus, es abogado, recibido de la Universidad Católica de Santa Fe, año 1989, especializado en Derecho Comercial, área de Derecho Bancario, entidades financieras, contratos, comercio exterior, mercado de capitales, de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Católica de Santa Fe, tesis, relaciones entre los precios relativos de bienes transables y no transables en Argentina, a partir del plan de convertibilidad. Finalizó el cursado correspondiente en el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe, año 1994, y ha participado como expositor en distintos congresos internacionales. Para el que lo quiera contactar, su correo es aaltus, con h intermedia, @hotmail.com. Bueno, han pasado 2 años y medio, más de 2 años y medio, desde que ha asumido el nuevo gobierno y lamentablemente no se ha producido el cambio en la realidad económica que sería necesario. Ya llevamos 7 décadas de decadencia y el problema principal es el gasto público y el déficit fiscal. El problema es que contamos con un derecho constitucional positivo, con normas de derecho constitucional positivo, como la inamovilidad del empleo público, que lamentablemente hacen que sea muy difícil jurídicamente plantear la posibilidad de la prescindencia del empleado público y el despido del empleado público. Hemos pasado de casi 2.300.000 empleados públicos a cerca de 4 millones de empleados públicos en los últimos 12 años de kirchnerismo, y a eso le agregamos los 6.800.000 jubilados, de los cuales 3,5 millones son jubilados sin aporte, que ha también aportado el kirchnerismo al gasto del Estado, y si a eso le sumamos más o menos unos 11 millones de subsidiados, en los 58 planes nacionales de subsidio, tenemos más o menos unas 20.700.000 personas que todos los meses reciben un cheque del Estado, y los que sostienen a esas 20.700.000 personas, en realidad lo que sostienen a los 43 millones de personas, son 8.800.000 personas que componen el sector privado, entre dependientes, monotributistas, empleados domésticos y autónomos. Es decir que tenemos una situación de gasto público exorbitante, casi el 47% del Producto Bruto Interno, pasamos del 26 al 47 en la época del kirchnerismo, y eso da una situación en la cual parecería que la necesidad está en reducir el gasto público. Ahora, a esta idea de reducción del gasto público se opone, como ya dijimos en un primer momento, el jurista o los juristas se van a oponer porque van a decir no, están los derechos adquiridos, están los derechos adquiridos por parte de los jubilados, aunque no hayan hecho aporte, está el tema de la inamovilidad del empleo público reconocido constitucionalmente, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué punto estos derechos de tipo social no son vistos de la misma forma que en el siglo XIX era visto el derecho de propiedad como un derecho absoluto? Parecería que si distintos gobiernos elevaran el número de empleados públicos hasta cubrir toda la población económicamente activa,
tendría que el país simplemente conformarse con el socialismo, el comunismo o el fascismo. Entonces, tenemos acá un grave problema desde el punto de vista jurídico, un problema que también se ve en el punto de vista político, porque si se lo planteamos a los políticos lo primero que van a decir es, frente a una reducción del gasto público, se van a oponer. Ellos van a sostener, en primer lugar, que eso va a generar crisis, y según cómo se lo implementa puede generar crisis, y parecería que el político ahí ha terminado con la discusión de la reducción del gasto público. Pero por si esto no fuera poco, también tenemos que democráticamente es más favorable a los partidos políticos apoyar a las 20.700.000 personas que todos los meses reciben un dinero de parte del Estado que a los 8.800.000 que están en el sector privado. Es decir, nos estamos socializando, lamentablemente. Y a eso se suma que la población también ha adoptado una actitud populista. La población adopta una actitud populista porque cuando uno le plantea estas realidades, la población lo que generalmente hace es pasarle el problema a uno y preguntarle, ¿y usted qué haría? Y seguramente la respuesta de un economista es que hay que despedir 1 millón de personas. Y en ese caso se encontraría uno con el problema de que estas personas van a reaccionar de manera negativa, lo van a entender a uno como como una persona cruel, como una persona que no entiende lo que es el valor del ser humano. Es lo mismo que en el caso de una empresa. Supongamos que una empresa da pérdida. Acá tenemos el país que da déficit. Una empresa da pérdida y hay un momento en que hay que reducir el personal porque se ha llevado a cabo, digamos, una gran fiesta en los 12 años anteriores, y entonces en un determinado momento uno dice, bueno, hay que reducir el personal. Entonces, ¿qué piensan los empleados o los familiares de los empleados? Y en un primer momento van a sentir cierto rechazo y van a decir, esta persona que dice que hay que despedir al personal, hay que despedir parte del personal para poder reestructurar a la empresa, es una persona malvada, o sea, lo van a ver mal. En un segundo momento, si esta persona lleva a cabo las medidas, va a ser mal visto por el grupo de los empleados. Si no lleva a cabo las medidas y la empresa se funde, va a ser todavía peor visto. En esa misma situación se encuentran los políticos. Es decir, la misma población es la que le exige a los políticos solucionar los problemas, pero sin ningún sacrificio. Y ahí es donde se presenta el tema de cómo se soluciona un problema tan grave como el que tenemos sin sacrificio. Tengan en cuenta que habría que reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal, es decir, lo que estamos gastando de más, en más o menos 400.000 millones de pesos, y el gobierno está hablando de 30.000, 20.000 millones de reducción del déficit fiscal. O sea que es más bien para la portada de los diarios que para la realidad. Y lo que nos dice Roberto Kachanowski es que con la reducción del déficit fiscal no solucionamos el problema. ¿Por qué? Porque el gasto público sigue siendo tan alto que aunque no tuviéramos déficit fiscal, los impuestos que se le cobran a las empresas son tan elevados que harían imposible que salgamos de la recesión. Tengan en cuenta que los impuestos que se le cobra en este momento a las empresas, más o menos de acuerdo a las últimas estadísticas del Fondo Mundial, de 190 empresas, nosotros estamos en el puesto 178. Dentro de las 12, de 190 países, nosotros estamos en el puesto 178. Dentro de los 12 países que más impuestos le cobran a las empresas.
a una empresa mediana le cobramos el 106% de impuestos sobre las ganancias. Es decir, le sacamos el 100% de las ganancias y le sacamos un 6% más. Eso nos tiene que dar una idea de que cuando una empresa extranjera, uno dice, bueno, van a venir a las inversiones porque está un gobierno diferente, lo que hace la empresa extranjera es sacar el cálculo económico. Ve si le va a dar o no le va a dar ganancia, porque la empresa se mueve en base a ganancias. Y como no le va a dar ganancias, por supuesto que directamente no vienen las inversiones. Es decir, vienen en la proporción en que en realidad tienen que venir. Es decir, en la proporción en que le deja ganancia al país. Ahora, ¿cuál es la solución? Ya vemos que por un lado la reducción del gasto público es casi inviable o muy difícil. Chocaríamos con los políticos, chocaríamos con la población. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad son modificaciones en el derecho laboral, pero también chocaríamos con los sindicatos y chocaríamos con los políticos y chocaríamos también con la población. Entonces, propongo, o sea, mi propuesta para el gobierno del 2019 es en un área menos conflictiva, que es el área tributaria, el área fiscal. Y ahí hay que tratar de dejar contentos a todos. Hay que tratar, por un lado, de asegurarle al gobierno una recaudación base, una recaudación que le sea suficiente, que es la recaudación que él quiere tener, y por el otro lado, a las empresas, si invierten más, darle la posibilidad de obtener ganancias sobre eso más que invirtieron. Es decir, las empresas buscan ganancia y el gobierno busca recaudación. Al gobierno hay que asegurarle la recaudación y a las empresas asegurarle la ganancia. Eso es bastante difícil, por eso mi planteo es el siguiente, lo que se podría hacer en materia impositiva. En materia impositiva nos llevamos a un sector mucho más específico, que es las exenciones, que no es un sector tan conflictivo como el derecho tributario, pero el derecho tributario no es tan conflictivo como ya vemos el derecho laboral. El derecho tributario tiene la ventaja de que los jueces han considerado que hay división de poderes, entonces no se ponen a discutir mucho el tema de la razonabilidad de un impuesto o la razonabilidad de una exención. Si es más o menos opinable, los jueces no interponen, no aceptan recursos de inconstitucionalidad. Entonces, ahí el planteo sería una exención parcial en materia impositiva por mayor inversión, empleo y producción. Para dar un ejemplo numérico, supongamos que en el 2019 una empresa pagó en materia de impuestos, IVA y ganancias 1.000 pesos. ¿Cuánto tendría que pagar en el 2020 para de allí en más estar exento? Solo tendría que pagar el valor de 1.000 pesos más la inflación. Supongamos que hay una inflación estimada en un 20%, serían 1.200 pesos. Supongamos que ponemos un monto para mayor recaudación, para asegurarle una base recaudativa más al Estado. Supongamos que le ponemos un 18%, es decir, que la empresa sí pagaría en el 2020 1.380 pesos, pagaría solo eso adhiriendo a la exención y nada más. Por ejemplo, en 12 cuotas de 115 pesos. ¿Qué ventaja tendría esto? Tendría la ventaja de que si la empresa lleva al doble la producción, si bien paga más impuestos en cantidad, en porcentaje, es decir, por unidad, el porcentaje por unidad disminuye. Es decir, la carga impositiva por unidad disminuye. Y eso lo pondría a la empresa en una situación más ventajosa. Podría seguir hablando sobre el tema de las ventajas que podría llevar una medida de estas.
como por ejemplo incentivar todo lo que es el crecimiento, porque se le está diciendo a las empresas inviertan, lleven la producción al doble, es, digamos, incentivar el crecimiento por el lado de la oferta, como lo sostenía SEI, no por el lado de la demanda, no por el consumo. Ahora, el tema es que el consumo, esto no va a modificar el déficit fiscal, va a seguir la emisión, pero puede modificar la cantidad del aumento de precios, porque al haber mayor cantidad de volumen de bienes, el aumento de precios, aunque la inflación como emisión monetaria siga estando, el aumento de precios va a ser menor. Y puede llevar a alguna reducción del déficit fiscal por mayor recaudación, por mayor crecimiento de la economía. Esto es un producto, es decir, una propuesta, en el sentido de que se implementa, puede tener una baja recepción, una mediana recepción o una alta recepción. También podría implementarse de otra forma, por ejemplo, podría implementarse de la forma de una exención al impuesto parcial, al impuesto del IVA, de forma tal que, supongamos que en el IVA se pagara en el 2019 1.000 pesos, si en el 2020 se pagara esos 1.000 pesos más un 25% más de aumento, más un 20% más de inflación, por ejemplo, ya se reduciría en 10 puntos el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Esa sería otra forma, es decir, por medio de un mayor pago de IVA, un menor pago en el impuesto a las ganancias. Lo voy a tener que interrumpir porque estamos cortos de tiempo. Bueno, está bien. Muchas gracias por su exposición. De nada. Bueno, se abre ahora el panel de preguntas. Sí, por favor, ¿tu nombre? Pablo. Bien, ¿tu pregunta? Sí, venimos de México nosotros y simplemente para poner un poco de elementos para la discusión sobre experiencias prácticas de algunas de estas ideas puestas por el gobierno mexicano. En concreto, desde 2006 gobernó el Partido Nacional en México en buena medida con objetivos parecidos a los que planteaba el profesor. Reducir el déficit, había el diagnóstico de que en México había una presión fiscal muy fuerte, de mejorar la competitividad de los salarios, sobre todo en los estados de la frontera, ¿no? Una reforma laboral al respecto. Y lo que pasó fue que a 12 años después no se alcanzaron los objetivos de crecimiento esperados. Algunos economistas lo que diagnostican es que lo que pasó es que se debilitó la fuerza del mercado interno, por lo que no hubo un crecimiento, digamos, del nivel que se esperaba, ¿no? En México tenemos ya alrededor de 30 años creciendo de una manera, digamos, modesta, si bien no hay debilidad en cuanto a, digamos, sí. Discúlpame, ¿me podrías decir más o menos cuál sería tu pregunta si le demos espacio? Eso, solamente aportar elementos. Listo, perfecto. Genial. Genial, muchas gracias. La medida que propongo yo, porque no la entendía lo que es igual a la medida, no es un aumento, en realidad poner un importe máximo en materia impositiva a la cual hay que a partir del cual se está exento. No creo que hayan tomado esa medida. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. ¿Sí? No, mire, no le puedo especificar, simplemente le estoy diciendo un dato del Banco Mundial sobre cómo están, cuáles son la cantidad de impuestos que recaen sobre una empresa, ¿sí? El análisis que hizo el Banco Mundial no lo tengo. Sé que está en el puesto 178 el país. Sé que significa que de 190 países, estar en el puesto 178 es de las 12 países que más les cobran impuestos sobre las ganancias. No significa el impuesto a las ganancias, digamos. Significa que todos los impuestos que van recayendo terminan
comiéndole la ganancia al empresario y todavía le comen un 6% más. Pero no, verdaderamente el estudio del Banco Mundial no lo he buscado. Sí, por favor. Eso está en la página Doing Business del Banco Mundial, está explicado cómo se hizo el cálculo. Bien. Sí, señor, adelante. Ah, listo, listo. Sí, será para hacer esa aclaración. Lo único que en Argentina no se ajusta no va a la inflación, la presión tributaria es mayor de la que dice el Banco. Mira, Las inversiones que vinieron disculpa. han sido pocas y fueron golondrinas y se fueron. Hicieron negocios y se fueron. Y no va a haber nadie porque la empresa no va a actividad con esa presión tributaria. Claro. Mira, bueno, lamentablemente ¿Puedo contestar esta última? no hay más tiempo, lamentablemente, lamentablemente.